Bona vesprada, desde Elche, Alicante, hoy pues 19 de enero del 2022. Feliz año nuevo a todos. Bienvenidos a Sein Online, el espacio que dedicamos a gestión eficiente y descarbonización de la energía. Y como siempre, saludos cordiales a todos aquellos de ustedes que se incorporan en estos momentos a esta sesión desde Estados Unidos, Uruguay y España. Y hoy pues vamos a hablar, como pone la pantalla, de cómo hacer rentable una instalación solar fotovoltaica con baterías. Un tema del que nos habéis estado preguntando bastante. Muchas dudas vienen a partir de fotovoltaica conectada con baterías. Y bueno, ya saben, el precio de las baterías de litio ha ido disminuyendo hasta un punto que esta pregunta pues ha ido cobrando importancia de forma paralela. En el webinar hablaremos sobre qué tipo de instalaciones son las más adecuadas, cuál puede ser su ahorro potencial, cuál es la vida útil también de estas baterías, complejidad en el mantenimiento, operación, incluso si puede llegar a compensar desconectarse de la red eléctrica. Para ello, esta tarde, pues cuento con una persona que nos puede hablar de esta temática y por eso, pues le doy la bienvenida a Eugenio García Calderón, que es el CEO en Light for Humanity. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. Creo que desde Madrid, aunque no te pregunté esta vez. Sí, hola, muchas gracias, Gerardo. Sí, estoy aquí desde la oficina de Madrid. Muy bien, pues bienvenido a Sein Online. Y bueno, yo simplemente antes de empezar a hablar con Eugenio, recordarles que pueden dejar las preguntas a través del chat y al finalizar el webinar o durante el mismo, si vemos que puede encajar, pues las podemos ir trasladando a Eugenio para ir dando respuesta a las mismas. Así que bueno, Eugenio, sin más dilación, la pregunta clave aquí y con la que todos nos estaremos un poco haciendo tendremos la duda, que es ¿por qué poner baterías a una instalación fotovoltaica? Y también me gustaría añadir si esto lo ves desde tu punto de vista, opinión personal, una buena manera para avanzar en la transición energética. Muy bien, pues gracias, Gerardo, y gracias a Seinon por este espacio para debatir sobre este tema que considero que es fundamental para la transición y descarbonizar el sistema eléctrico energético. Al final, si queremos abarcar un sistema en el que tengamos 100% de energías renovables, tenemos que tener la capacidad de gestionar esa energía independientemente de las condiciones climatológicas, ¿no? De si hay viento, si hay sol o si hay recurso hídrico. Entonces, las baterías siempre han sido una forma eh, al menos las baterías químicas siempre se han desechado para almacenar a gran escala, ¿no? Y utilizábamos esos embalses con esas centrales de bombeo que conseguían subir ese agua y almacenar esa energía para utilizarla después. Pero es verdad que con la introducción del vehículo eléctrico y, como decías tú, el bajo coste que tienen a día de hoy las baterías y cómo se sigue innovando, ¿no? Para que utilizar menos materiales y cada vez más eficientes y de una forma también más ecológica, pues ya tiene sentido empezar a utilizar esta tecnología también en el sector de la energía solar fotovoltaica. De hecho, donde desde Light Humanity ponemos el foco es en reutilizar las baterías de los vehículos eléctricos. Al final vamos a tener una gran stock o oferta de baterías de segunda mano que han cumplido su vida útil en un vehículo eléctrico, pero que todavía les queda alrededor del 80% de su capacidad original. Estamos hablando de baterías pues, que pueden tener 40, 50 y ya las nuevas que monta, por ejemplo, un vehículo Tesla, ya tiene 100 kilovatios hora. Entonces, si todavía tenemos el 80 o 70% de esa energía, tenemos que sacarle el máximo provecho. Y es que también otra de los avances que ha habido últimamente, ¿no? Es en esa capacidad de mejorar la vida útil a nivel de los ciclos que puedes cargar y descargar esa batería. Estamos ya hablando de baterías que tienen 6.000, 8.000, 9.000 ciclos de carga y descarga y después de esos 8.000 o 9.000 ciclos todavía conservan el 80% de su capacidad original. Es decir, que podríamos descargarla 14.000 o 15.000 veces, ¿no? Entonces, Uh -huh. si lo ponemos eso en términos de diarios, ¿no? Si cada día hacemos un ciclo de carga y descarga, donde la cosa más obvia de
el excedente, por ejemplo, fotovoltaico durante el mediodía lo acumulamos en una batería para poder entregar esa energía por la tarde o por la noche o por la mañana al día siguiente, estaríamos haciendo un ciclo de carga y un ciclo de descarga cada día. Serían 365 ciclos cada año. En 10 años habríamos hecho solo 3.600 ciclos. Todavía nos quedarían otros 10 años para poder llegar a los 7.000, ¿no?, que tiene esta batería. Entonces, ya estamos hablando de números que encajan, ¿no? Y también, clave, el coste, ¿no? El coste de una batería para una instalación, depende si hablamos de una instalación residencial o una instalación industrial, pero alrededor de los 300 euros el kilovatio hora instalado, ya somos capaces de decir, vale, ese kilovatio hora, si lo puedo cargar y descargar 6.000 veces, estoy pagando 300 euros por una capacidad de 6.000 kilovatios hora, ¿no? Entonces, ahí es como se calcula también lo que se dice en inglés, el levelized cost of store energy, store capacity en la batería, ¿no? Y con ese coste que tú asignas a cada kilovatio, porque al final tienes un coste de mantenimiento y de reemplazo, ¿no? Porque esa batería la vas desgastando. Entonces, si le asignas que el ahorro que tienes que tener sea mayor al coste, ¿no?, puesto en el tiempo, pues ya puedes saber a partir de qué precio del mercado te interesa vender esa energía o utilizarla para cargar la batería, esa energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, hay que tener también esos algoritmos y esos protocolos que pueden parecer muy complejos, pero son muy, muy sencillos. De hecho, puedo compartir pantalla más adelante para entrar más en detalle de cuándo conviene cargar y cuándo conviene descargar esa batería. Incluso utilizar la red, no solo la solar, para cargar esa batería cuando el precio estamos en valle. Ujú. Vamos, creo que un poco lo deduzco, ¿no? Que totalmente desde el punto de vista recomendable poner las baterías hoy día y creo que es también buena manera en avanzar en la transición energética, ¿no? Ujú. Yo creo que esas dos quedarían más o menos resueltas y sí que te cojo la palabra, Eugenio, quizá luego sería interesante a lo mejor compartirlo si alguien más lo quiere ver, porque creo que sí que con datos también se entiende mejor, teniendo en cuenta que solemos estar en un ámbito así de ingeniería, ¿no? No todos, pero bueno, la mayoría de los asistentes. Una otra pregunta que va muy relacionada a esto, a ver si nos puedes dar algo más de luz de cómo dimensionar, ¿no?, este tipo de instalaciones para tener un buen rendimiento energético. Mucha gente se acerca, son instaladores, veo gente también que está conectada ahora mismo, que se dedica precisamente al ramo de la instalación eléctrica y de fotovoltaica, y seguramente están en ese impasse, ¿no?, de que, o no sé, me podéis corregir lo que me estáis viendo ahora, pero si a veces esto de el sobrecoste de las baterías, vuestro cliente directamente no lo quiere, no, ponme fotovoltaica, dame la subvención, ¿no?, y con esto tiramos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo dimensionamos para que esto al final tenga un buen rendimiento energético y por añadidura un buen retorno de inversión? Sí, muy buena pregunta. Al final, tenemos que analizar caso por caso qué tipo de consumidor estamos hablando. Si estamos hablando igual de un consumidor más a nivel industrial que trabaja sobre todo durante las horas del día y tienes la instalación fotovoltaica en la cubierta que está generando esa energía instantánea que la está consumiendo, pues el tema de la batería igual es más difícil de justificar, a no ser que estemos en un lugar donde haya también una pérdida de red, ¿no? Que es donde, por ejemplo, que estamos en la Cañada Real trabajando y vamos a hacer una instalación de autoconsumo en una empresa de camiones que está ahí en Valdemín Gómez, que se ha visto afectada por los cortes de la luz y que tiene que tener sí o sí esas baterías, no tiene elección. Sin embargo, cuando tenemos una instalación conectada a red, efectivamente tenemos que echar los números para ver si nos sale a cuenta, ¿no?, de tener esta batería. Y al final, pero una instalación que sea más familiar o un hogar, por así decirlo, donde tiene una curva de consumo, donde tiene unos picos por la mañana y unos picos por la tarde, ahí es cuando entra la batería y puede hacer que una instalación en un hogar que conseguía ahorrar un 40 o un 50% con la instalación fotovoltaica pase a ahorrar un 80 o un 90% de su factura de luz todos los meses. Porque tienes que aplicarle toda esa energía que dejas de consumir en horas pico, donde estamos viendo precios indexados, ¿no?, de comercializadoras, precios de 40 céntimos más impuestos,
que te estás ahorrando por no consumir esa energía de la red en ese determinado momento. Y también porque los excedentes, ¿no? También hay que introducir en esa fórmula para saber si merece la pena o no, es a cuánto te van a pagar esos excedentes solares con respecto a lo que luego tú vas a pagar cuando no haya esa energía disponible. Entonces, también tienes que analizar, aparte del término de energía, es el término de potencia, porque también eres capaz de reducir la potencia que tienes contratada al tener un sistema de acumulación. Tú le puedes configurar para que el inversor no pida más de, por ejemplo, 3 kilovatios a la red eléctrica. Y si estás demandando más de 3 kilovatios, la batería respalda tu consumo, ¿no? Sumando la red eléctrica más la batería en un escenario en el que no hay sol, por ejemplo. Y luego también está la oportunidad de también esa batería utilizarla durante la noche, en las horas valle, con una tarifa super valle de vehículo eléctrico que permita cargar esa batería durante las horas de madrugada y descargarla en las horas pico. Entonces, en un escenario en el que los precios de la energía van increciendo o aunque se mantengan como están, ya el retorno de la inversión de esa batería estamos hablando de 5 o 6 años si se optimiza bien, ¿no? Y si está mal optimizada, pues igual vamos a un retorno de 9. O sea que es muy parecido con el tema de los paneles solares, ¿no? Que está entre 6 y 9 años, depende del contexto. Entonces, poner una batería no va a hacer que el retorno sea menor o mayor, sino que se va a quedar igual, mucho ese cálculo, ¿no? Pero sin embargo, el ahorro bruto que tienes es mayor, pero es verdad que también tienes que hacer una inversión mayor, ¿no? Entonces también entra de nuevo la financiación, que también la proporcionamos desde Light Humanity, sobre todo a los colectivos vulnerables con los que trabajamos, y es, oye, si esta instalación con baterías y solar la tienes financiada a 5 o 6 años, ya los números son muy bonitos, porque ya con el ahorro estás consiguiendo pagar ese préstamo, esa financiación, y ya cuando dejas de pagarlo, tienes una instalación que no solo tiene paneles, sino que también tiene la parte de baterías. Ujú. Sí, realmente es un reto ahora mismo, yo creo que porque no estamos viendo del todo instalaciones, ¿no? Con baterías, ¿no? La mayoría son de autoconsumo, ¿no? Y es en el momento en el que se produce, se consume la energía. Pero bueno, parece que la tendencia va un poco hacia intentar mejorar la capacidad de almacenamiento, que yo creo que es el eterno caballo de batalla que hemos tenido con la energía en general, cómo almacenarla, ¿no? Eso Eh, es. y más o menos, aunque creo que lo has contestado ya, ¿no? Pero el ROI que estáis manejando para este tipo de instalaciones, comentabas que a lo mejor podía irse a unos 5 años, ¿no? Si está como una buena, quiero decir, con una buena optimización. Esto no difiere mucho, ¿no? Entonces, de una instalación sin almacenamiento, es decir, no hay un cambio radical, al menos en lo que a vosotros respecta, que creo que manejáis, ¿no? Esos dos tipos de instalaciones, ¿no? No Eso es. solo las hacéis con batería siempre, sino también hacéis otras sin almacenamiento eléctrico, ¿no? Pero lo ves igual entonces en cuanto a retorno de Al inversión. final, echas los cálculos, ¿no? Y tienes que hacer una inversión mayor, pero el ahorro también es mayor y el retorno a la inversión es muy parecido a los dos escenarios, ¿no? Siempre damos dos opciones, la con almacenamiento y sin almacenamiento. Ujú, Y el retorno a la inversión es muy similar. Y también es una economía de escala, ¿no? Lo que decíamos, si consigues también, pero también pasa lo mismo con los paneles solares, ¿no? Que pues, una instalación más grande pues, tiene un retorno de inversión mucho, mucho menor. Pero no, lo que cambia es la inversión inicial y el ahorro bruto total. Es decir, si inviertes más dinero, que suele ser un 30-35% más que encarece la instalación, pues consigues ahorrar un 35-40% más. O sea que es bastante lineal en ese sentido, por lo que hemos podido experimentar con los precios que tenemos actualmente de baterías. Luego ujú, también, si introducimos baterías de vehículo eléctrico reutilizadas y lo hacemos de una forma eficiente a nivel de costes y tenemos unas garantías sobre esas baterías, podemos estar hablando de un coste que se reduce en un 40% con respecto a la inversión, a la diferencia que tienes que hacer por ponerte unas baterías, ¿no? Entonces, en vez de 300 euros el kilovatio hora instalado, pues igual estamos en 210, 220 euros,
que es una ayuda también para esos números. Incluso ahí ya, cuando nos acercamos al reino de los 200 euros por kilovatio hora instalado, mm. ahí sí que ya podemos bajar el retorno a la inversión de una instalación fotovoltaica. Muy bien. Y me voy a adelantar con una pregunta, ya que llega alguna por parte de Pablo. Nada, Pablo nos comenta, es muy interesante el tema, pero me he quedado en shock con el tema de las baterías reutilizables de vehículo eléctrico. ¿Puedes decir este mercado por dónde se mueve, cómo conseguirlas, si son recomendables, etcétera? Gracias. Creo que sí, Pablo. Yo también soy el primero que ahora cuando he escuchado a Eugenio me he quedado un poco en shock así con esto de que se podían utilizar, porque claro, es un mercado incipiente, es decir, no habrá ahora mismo supongo que no hay tantas baterías de vehículo eléctrico de segunda mano disponibles, Eso pero es. entiendo que, claro, este mercado va a hacerse enorme en los próximos años, al menos en toda Europa y supongo en el resto del mundo igual. Y claro, de hecho, no hemos metido una palabra, pero una palabra de moda o dos palabras de moda, que es economía circular, ¿no? Es como estamos metiendo la batería otra vez en valorizarla. Bueno, no sé, aquí sí puedes dar algo más de Sí, luz, Eugenio, con el tema este. sí. Efectivamente, las baterías que hay a día de hoy en el mercado, ¿no? Son las de los Nissan, los Nissan Leaf, ¿no? Que Ah, son vale. baterías que, disculpa, suelen ser de 2017, 2016, 2015, algunas incluso anteriores, ¿no? Entonces son baterías que no son las baterías nuevas que tenemos a día de hoy, ¿no? A nivel de tecnología, de eficiencia y de número de ciclos de carga y descarga. Entonces también el sector que en España tenemos dos empresas, una se llama Bee Planet, como abeja en inglés, BEE Planet, Ujú, y que ellos hacen esa parte de reutilizar esas baterías, le incorporan su propio BMS, ¿no? Que es el Battery Management System, que es como el ordenador que vigila que esas ujú, celdas, que son las de litio, no se desbalanceen, porque eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta en estas baterías, y es que tenemos que tener ese ordenador que las vigile y que las pueda equilibrar cuando se desequilibren, ¿no? Y luego también está Second Life Battery, que está aquí en Madrid, y son nuestro distribuidor de este tipo de soluciones, pero ellos no integran todavía la parte de BMS. Entonces nosotros hemos tenido que buscar nuestra propia solución electrónica para poder integrar esas baterías de vehículo eléctrico en nuestros proyectos. ujú, Entonces, también son baterías que es un poco un mercado de segunda mano, sin el poco, o sea ujú, que te apañas con lo que hay ahora mismo en ese mercado, ¿no? Entonces, y tienes diferentes modelos, también hay muchos de vehículos híbridos y, y al final también el volumen cuenta, ¿no? Si compras una batería suelta por ahí, pues no consigues hacer mucho precio, pero si consigues un proyecto más grande y compras X baterías, pues también consigues ahí unos precios donde ya te interesa meterte y hacer ahí un poco más de esfuerzo para meter, como dices tú, esa economía circular y darle un toque extra al proyecto. Pero ujú, como decías, es el inicio de este sector y va a haber un gran boom porque todas esas baterías de vehículos eléctricos eh, que se están fabricando ahora, pues al cabo de 7 8 9 10 años se irán cambiando y se irán reemplazando. No porque no sean válidas, sino porque igual ha perdido un poco de autonomía o ha salido una nueva batería y quieren cambiarla y ponerle una batería nueva. Yo tengo una furgoneta eléctrica para la empresa y le hemos cambiado la batería de una de 24 kilovatios hora a una de 40 kilovatios hora, porque le compramos la furgoneta, la compramos de segunda mano del 2017 y hemos aprovechado esa batería que hemos sacado, ¿no? Entonces, es algo que todavía está muy incipiente, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona y cuáles van a ser los actores, pero que va a facilitar que podamos tener un sistema 100% renovable porque tenemos esa gran capacidad de almacenamiento. ujú.
Está muy bien, está muy bien. Es revalorizar el producto. Además, si tuviera aquí un fabricante de vehículo eléctrico, le preguntaría, oye, ¿qué vas a hacer con el vehículo, ¿no? Una vez que llega al fin de su vida útil? Así que, bueno, está bien saber que parte de él pues, puede ir a instalaciones de fotovoltaica. Tengo una pregunta también de Maida, la voy a pasar ya porque yo creo que también viene un poco al hilo. Nos comenta Maida, buenas tardes, ¿qué capacidad máxima de almacenamiento se puede conseguir con las baterías? ¿Hay un máximo ahora experimental en esa capacidad, Eugenio? No, es modular, es como los paneles solares. Tú puedes poner uno o puedes poner 1 millón. O sea que no hay límite en cuanto a la capacidad que puedes poner a una instalación fotovoltaica. Una regla de tres es que si quieres ser totalmente independiente, ¿no? de la red eléctrica y tener una autosuficiencia del 100%, una regla de tres es si tienes una necesidad de 50 kilovatios de potencia solar, multiplicas por 3 y esa es la batería que necesitas, más o menos. Necesitarías 150 kilovatios hora, que permiten entregar durante 3 horas esos 50 kilovatios que tú tienes de potencia pico, ¿no? Solar. Entonces, en las instalaciones que hacemos aisladas en comunidades y en viviendas, pues ese 3 se repite, ¿no? 3,5, 2,5, pero más o Ujú, menos sería ese cálculo para poder dimensionar y hacerle ese ciclo de carga y descarga todos los días. ujú. Vamos, que en principio la capacidad máxima tampoco es un problema, lo que pasa es que es un tema de inversión y también al Eso final es. de optimización, ¿no? de la instalación. Ujú. Y bueno, también un poco por ver la parte, ¿no? de instaladores y es como, no sé si trabajáis con vuestros propios instaladores o con otros, pero ¿qué opinas aquí del mercado? ¿Están todos preparados, todos los que vienen de fotovoltaica preparados para dimensionar las baterías y hacerlas funcionar correctamente? ¿O qué cosas habría que tener en cuenta desde el punto de vista del que instala para hacer esto correcto? Aparte de lo que ya has nombrado, de los pasos del principio a la hora de dimensionarlo. Sí, nosotros trabajamos con instaladores propios, pero hay veces en los que tenemos picos de trabajo y tenemos que también contratar a compañeros, ¿no? para que nos ayuden con la instalación. Y no, cuando tienen que enfrentarse a una batería, pues les surgen muchas dudas y les surge también mucho miedo y mucho reparo, ¿no? Pero una vez que han hecho una o dos instalaciones con baterías, luego ya es sota, caballo y rey y pueden Ujú, hacerlo. O sea que hay una pequeña formación, ¿no? Como en todo, que tienen que tener, pero luego no es tan complicado. La parte de construir esa batería con el BMS sí que es más delicada, pero una vez que está la batería construida y tiene el BMS, solo es conectarla a un fusible de corriente continua y ese fusible a conectarlo al inversor y cerciorarlos de que está bien programado el inversor para que cargue correctamente esa batería y hacer también esa optimización y configuración de los periodos en los que quieres que se comporte de una forma o de otra. ujú. Justo al hilo también comenta Maida, te transmito una de las preguntas que dice, entiendo que con un BMS ya no necesitas hacer un ciclo de carga y descarga diario, sino que podrías regular a requerimiento. ¿Es así? Sí, el BMS no es por un tema de seguridad o de balanceo, es por un tema de aprovechar esa batería, ¿no? al máximo y que esté lo más optimizada posible. Un indicador de que te has pasado dimensionando la batería es que solo la descargas un 30% cada día o un 40%, ¿no? O Ujú, un claro. indicador de que te has quedado corto es que la dejas siempre al cero, ¿no? Entonces, siempre conviene trabajar en la horquilla del 90 al 20%, ¿no? Descargarla a un 70% es lo que sería indicado y habrá días que se necesiten más, días que se necesite menos, pero que la media sea un 70% es lo indicado. Ujú. Sí, hemos tenido casos así en Sei, ¿no? Supongo que alguno de los que atiende lo conocerá, ¿no? Cuando estamos midiendo qué es lo que se coge de la red, qué es lo que se genera de la instalación fotovoltaica, qué es lo que se está entregando tanto a la batería como a la instalación, a veces darnos cuenta que justamente no estaba siendo muy eficiente por eso, ¿no? Porque comentábamos el caso el año pasado de unas baterías que siempre estaban a un nivel de carga muy alto y al final no se producía ese proceso de descarga, ¿no? Entonces, a través de la monitorización que se estaba haciendo con Xenon,
se dieron cuenta de que, bueno, que el instalador en la empresa en sí, pues quizá había querido vender más de lo que tendrían que haber vendido, ¿no? Bueno, que esto ya sabemos que no todo el mundo tiene una ética profesional impoluta y bueno, pues eso, cuanto más se venda, pues más se factura. Y claro, hablando de eficiencia energética, justo tenemos que buscar ese punto, ¿no? de equilibrio Eso es, continuamente. sí, sí, totalmente. Aprovechar esos materiales al máximo y no sobredimensionar. De hecho, mira, una pregunta que comentaba aquí Carlos de la instalación de 400 Ah, kilovatios. lo ves, vale, perfecto, Sí, muy bien. sí, que justo los sábados y domingos, ¿no? Como ocurre con, por ejemplo, igual con un colegio que también tiene una instalación fotovoltaica así tan grande. Ahí De poner todas formas, baterías. Eugenio, perdóname, la voy a, porque no todo Ah, el sí, sí, mundo, perdona, porque Eugenio no todo el está mundo haciendo referencia puede. porque ha leído, estoy leyendo yo las preguntas, pero os la voy a trasladar para el resto, porque si no, no vais a Sí, saber sí, de sí. qué va a decir. Y simplemente es porque Carlos nos decía, instalaciones que tienen 400 kilovatios instalados de placas y pierden todo el excedente generado, sobre todo sábados y domingos, que prácticamente no tienen consumo. ¿Qué recomendaríais? Muchas gracias. Entonces, ahora Eugenio, perdona, ya Sí, sí, estamos sí. todos enterados. Pues eh, es una difícil pregunta porque a nivel de baterías no está tan claro el ahorro que puedas conseguir ahí, porque la dimensionas para día a día. Es decir, que el viernes ya has conseguido cargar tu batería para que el lunes ya te pueda entregar por la mañana esa energía que necesitas. No sé si me explico. El sábado y domingo es una energía extra que no vas a consumir y tu capacidad, o sea, tu capacidad de almacenamiento es limitada, ¿no? Son muchos kilovatios que no vas a ser capaz de almacenar. Porque en apenas hemos dicho que en 3 horas se carga la batería si está al 0%, porque siempre la multiplicamos por 3 para llegar a esa eficiencia que hemos hablado. Entonces, en estos casos hay que tener un buen acuerdo de recompra de los excedentes por parte de una comercializadora o crear una comunidad energética o formar parte de una comunidad energética donde te puedan recomprar esos excedentes a un precio mejor que el que te puede dar una comercializadora, ¿no? Esas son las únicas tres opciones, pero la de poner baterías en estos casos donde hay varios días seguidos donde no se consume, tu batería va a estar cargada el sábado a las 11 de la mañana. Entonces, el resto del tiempo no vas a poder, a no ser que sobredimensiones muchísimo la batería y te has que hacer una inversión desorbitada. Entonces, tiene sentido hacer contratos PPA de venta de energía o sumarte a una comunidad energética local, ¿no? Que es también lo que intentamos impulsar en la Sierra Oeste de Madrid, y es hacer ese intercambio de energía entre pares sin tener que pasar necesariamente por una comercializadora. Mm. Sí, muy interesante. Y luego también ahondaremos un poco en el tema de las comunidades energéticas. Más ahora, además, en Comunidad Valenciana también creo que en otras comunidades también, pero se han puesto en marcha ayudas referentes justo a este tema. Y también una pregunta de índole técnica, ¿no? No todas las baterías sirven para todos los tipos de inversores. Aquí, ¿cuál es tu recomendación para seleccionar la batería adecuada para cada inversor? ¿Tienes como una regla maestra o...? Bueno, al final es un tema también de la tecnología que está disponible, ¿no? Ahora tenemos sobre todo baterías que son de níquel-cadmio, que son baterías de litio que tiene un rango de carga de entre 3,6 voltios y 4 voltios, ¿no? Cada una de las celdas. Sin embargo, las que se van a montar a partir de los siguientes años son de litio ferrofosfato, donde ya se eliminan materiales más raros y consiguen introducir materiales más abundantes, bajar el coste, pero que tienen efectivamente una diferencia de proceso de carga muy distinta, ¿no? A la del níquel-cadmio. Pero es verdad que los fabricantes de inversores ya han previsto este cambio y sí que incluyen también la parte de carga de baterías de litio que sean de litio ferrofosfato. Pero es verdad que siempre hay que chequearlo, siempre hay que estar seguros de que sean compatibles. Y al final uno tiene que adaptarse a lo que el mercado le da. En este caso, el mercado de
de baterías de vehículos eléctricos reutilizadas, estamos con las de níquel-cadmio, ¿no? Pero en un par de años probablemente nos empiecen a llegar las de litio ferrofosfato. Ujú. Diferentes tecnologías, también habrá que ver un poco toda una cosa de la que hablamos, ¿no? De eso, cuál es al final de todas la más sostenible, ¿no? Se me ocurre. A ver, luego dentro de la mejor tecnología, si es realmente la que casa con Y la que lo tiene bueno mejor es que sostenibilidad. ahí va un poco también ligado, ¿no? Porque que una batería sea menos costosa es que utiliza también menos material, ¿no? O que son materiales más fáciles de encontrar. Es verdad que esta lógica no se aplica siempre, pero en este caso, afortunadamente, las baterías de litio ferrofosfato son mucho más económicas, bueno, mucho más, son un 20-30% más económicas que las de litio, las de níquel-cadmio, y son más ecológicas, ¿no? Utilizan materiales que no son tan energéticamente intensivos. Y lo bueno es que se pueden, en un proceso de reciclaje, después de haberlas reutilizado, en ese reciclaje el 96% de los materiales se pueden recuperar. Pero de nuevo en ese reciclaje tenemos que entregar energía, ¿no? Entonces, esa energía tiene que ser renovable para que realmente sea una economía circular sostenible en el tiempo, ¿no? Que podamos, con el mismo material que hayamos extraído de la tierra, poder hacerlo circular una y otra vez y solo teniendo que extraer ese 4%. Pero aún así, si estamos hablando de que la civilización tiene que durar pues unos cuantos millones de años, tenemos que llegar al 100%, ¿no? Oye, que todos los materiales que tengamos sean capaces de satisfacer nuestras necesidades sin tener que igual ir a minarlos a Marte, ¿no? Pues entonces ya hablaríamos de Claro. la sostenibilidad del sistema solar y Marte se acabará, ¿no? También. Entonces, bueno, es un tema muy del siglo XXI, ¿no? Es decir, Sí, de cómo sí, vamos sí. a conseguir ser sostenibles después de esta fiesta que nos hemos dado, ¿no? De insostenibilidad. Es curioso, no había, me planteas una cosa interesante, la sostenibilidad del sistema solar, casi me da para hacer otro webinar y hablar de eso. Pero bueno, hago una pregunta, bueno, Maida nos comentaba ahora, ¿no? Si pasamos la grabación, bueno, simplemente deciros a todos que sí, para los que no seáis habituales, que veo mucha gente habitual, pues sí, normalmente siempre lo publicamos en nuestro canal de YouTube de Seinon, al que pues os recomiendo que os suscribáis porque así, si no podéis venir a alguno de los webinars, podéis verlo. Lamentablemente no podréis interactuar con el ponente, que es la gracia, pero sí, efectivamente. Y luego Carlos comentaba, para poder realizar esa venta te tienes que dar de alta como productor. Entiendo, Carlos, que te referirás seguramente a la venta de la energía excedente de los sábados y domingos en esa instalación, ¿no? Sí, es una actividad económica que tienes que estar dado de alta para hacer esa actividad económica. Pero si es una empresa que ya está dado de alta en el IAE, pues no habría ningún papeleo extra que tiene que hacer a nivel de contabilidad más que facturar esa energía, ¿no? Vale, sí, pues parece que efectivamente es con eso. Y una pregunta ya un poco en la recta ya de las últimas preguntas, iteraciones, que no obstante cualquiera de vosotros, como lo que estamos haciendo, pues a través del chat o a través de los otros medios, nos lo hacéis llegar. Ratios, ¿no? O sea, estamos en Seinon, que al final nos dedicamos a llevar datos de un sitio a otro, sobre todo por el tema no de tener datos, sino tener ratios que al final lleven a tomar una decisión y esa decisión que sea optimizar siempre y utilizar el menor número de kilovatios posible para hacer la instalación lo más eficiente posible. Ahí que tenéis algún tipo de ratios que digáis, imprescindible controlar estos dos ratios en este tipo de instalaciones con baterías. ¿Hacéis algún seguimiento a las mismas? Ya hablando un poco de dónde estarían esos KPIs, ¿no? Que para ti te dan oye, pues si esto se está cumpliendo, si esto está bien, quiere decir que la instalación está generando lo que tiene que generar y almacenando y consumiendo lo que tiene que almacenar y consumir. Sí, pues haciendo un repaso de esos datos que hemos hablado, un KPI importante es el ciclo de descarga medio diario, ¿no? Es decir, cuánto porcentaje de batería estamos cargando y descargando cada día. Entonces hemos dicho que el óptimo serían 70%.
Si estamos por debajo o por arriba en una horquilla razonable de pues entre el 60 y el 80, está bien. Pero si solo la descargamos, como decíamos, un 30% o la descargamos todos los días al 100%, es que hay algo que está funcionando mal, ¿no? Ujú. Y puede tener que ver con esa parte también cuando tenemos una instalación de baterías, sobre todo en zonas sin acceso a la electricidad, ¿no? Que es donde más demanda tenemos desde Light Humanity para este tipo de instalaciones, hay que enfocar los consumos durante las horas de sol y dimensionar la batería para que solo el 20% de los consumos aproximadamente ocurran durante las horas de no sol. Es decir, que las cargas grandes y los consumos grandes, por ejemplo, en una vivienda, un termoeléctrico, que no se ponga a funcionar por la noche, porque entonces la batería te la descarga enseguida, ¿no? Ujú. Entonces, los consumos que se puedan configurar en un horario que sea ese horario solar y que no, y que lo quitemos de la batería para no tener que sobredimensionar. Otro ratio es, oye, pues que el coste de la instalación no aumente en más de un 30-40%, ¿no? Con respecto a la solución de fotovoltaica porque al final, como decíamos, otro de los KPIs, ¿no? Es el ahorro total. Es, oye, Ujú. pues en un sistema conectado a red donde tienes paneles solares, baterías y también puedes comprar energía de la red, el ahorro que puedes conseguir con las baterías y que no te eleva ese retorno a la inversión, sino que te lo mantiene igual, es el del 80%, ¿no? Es decir, que el 80% de tu factura se ve reducida. Donde antes pagabas 1.000, ahora pagas 200, ¿no? Ujú. Entonces, si queremos llegar al 100% del ahorro o al 90%, ya empieza a subir el retorno a la inversión. ¿Por qué? Porque ya estamos sobredimensionando esa batería que no es capaz, por ejemplo, en meses de poca producción, ni siquiera llegar a cargarse. Entonces, otro KPI es que la batería no se cargue durante el día, es que hay algo que está fallando, que hemos puesto demasiada batería queriendo ser muy autosuficientes, ¿no? Ujú. Entonces, siempre, para intentar también economizar y tener esos datos bien puestos, tener esa autosuficiencia del 80% y tener otra fuente de energía complementaria que nos permita cargar la batería o hacernos de sistema de respaldo. Si no tenemos la red eléctrica, pues tendría que ser un generador de gasolina, ¿no? Pero más nos vale encender ese generador de gasolina durante 1 o 2 semanas al año, que igual representa el 5% de los días, que encenderlo solo al 1% y haber sobredimensionado la batería mucho más, ¿no? Entonces, Ujú. son cosas que también la experiencia y el hacer vas viendo de cómo ir ajustando y que también depende de cada usuario y de cada cliente, pues hay clientes que lo que buscan es maximizar el ahorro por el hecho de decir que son 100% autosuficientes y hay otros que buscan otro KPI que puede ser el retorno a la inversión, ¿no? Ujú. Y un poco con este tipo de usuarios que comentas, cuál es el usuario perfecto, empresa perfecta para una instalación fotovoltaica con batería? Ahora mismo, no sé, podrían ser todos, ¿no? Pero a lo mejor hay algún tipo eh, no sé, de cosas que se dan en un orden que dice, si cumple con esto, es que es al canto, está perdiendo dinero si no, si no lo hace ya. Pues al final hay empresas que no paran, es decir, que no pueden tener un horario de oficina, que igual tienen doble turno o triple turno. Ujú. Pues las de triple turno, los que trabajan también de madrugada, no hay tanto problema porque el precio de la luz de madrugada, ¿no? tiene un coste bastante bajo, pero las que tienen el doble turno, que tienen que trabajar en los periodos pico, ¿no? de energía y tienen un proceso industrial energéticamente demandante, pues ahí tienen una factura de luz bastante grande, ¿no? Con una capacidad de rebajar en el periodo normal, ¿no? Como en esa jornada durante el día, ¿no? Con los paneles solares, pero con la posibilidad de con las baterías también en esa segunda jornada bajar esa factura de luz gracias a aprovechar los excedentes, ¿no? Ujú. Perfecto. Y vamos a tocar el tema ya de las comunidades energéticas, que lo hemos dejado caer al principio. ¿Cómo lo integramos el almacenamiento en este modelo de comunidad energética? Que de hecho estábamos hablando antes fuera del streaming, ¿no? De lo interesante que estaba siendo esto.
y lo que estáis trabajando también al respecto. Yo sé que estamos en un punto un poco prematuro. De hecho, hicimos un webinar dedicado al tema de comunidades energéticas. Ahora parece que hay ayudas que lo quieren potenciar más, pero todavía es como falta ese arranque definitivo, ¿no? Así que, bueno, un poco tu opinión, ¿en qué punto estamos al respecto y cómo integrar ese almacenamiento energético en este tipo de instalaciones? Pues bueno, de hecho justo recientemente han salido las ayudas, ¿no? Para crear esas comunidades energéticas que las gestiona el IDAI y vamos a ver qué proyectos nacen, ¿no? A partir de esas convocatorias, de ese programa Impulsa, ¿no? De comunidades energéticas, porque hay mucho todavía que innovar y que crear, porque está todo por hacer. Y de hecho todavía no sabemos el alcance que va a tener una comunidad energética más allá de algunas directrices que ha dado Europa. Luego a nivel técnico no sabemos qué facilidades va a tener, por ejemplo, para comercializar energía, comprar y vender energía entre los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, esto va a ser algo clave para ver cómo se integra el almacenamiento dentro de las comunidades energéticas. Pero sí, hablamos de un autoconsumo colectivo, ¿no? Que sería como el primer paso de una comunidad energética, una instalación fotovoltaica, por ejemplo, en el polideportivo de un municipio, donde tenemos 50 kilovatios y esos 50 kilovatios están repartidos en 50 participaciones de 1 kilovatio y cada participación de 1 kilovatio se la asignamos a un CUPS de un consumidor que puede ser una panadería o puede ser un hogar. Ujú. A nivel de distribuidora y de comercializadora estarían contando los electrones que entran y los electrones que salen, ¿no? Cada hora. Entonces, harían ese cálculo y te asignarían a ti, pues que eres una panadería que tienes asignado 1 kilovatio hora, pues esa energía que ha producido cada hora y te la facturarían, ¿no? Entonces, si ponemos una batería detrás del contador, es como si tuviésemos una fuente de energía solar más estable, es decir, menos picuda, ¿no? Durante el mediodía, menos punta y más plana, donde podemos generar energía para el colectivo desde las 7 de la mañana hasta depende de verano o invierno, pero hasta las 10 11 de la noche, ¿no? Y la comercializadora lo va a ver como una energía solar o un autoconsumo colectivo que te está llegando a ti esos electrones por el contador. No se va a parar a preguntarse cómo es posible que a las 10 de la noche esté generando esta planta fotovoltaica, sino que ya se integra, ¿no? Dentro de la legislación poner esas baterías detrás del contador y poder hacer una gestión más eficiente de ese recurso, intentando minimizar los excedentes. Ujú. Sí, eso desde luego parece algo de futuro. Ya, bueno, para los que nos escucháis, Eugenio y yo comentábamos antes lo importante también que era desarrollar este tipo de instalaciones. Creo que más o menos todos los que estamos en el sector estamos de acuerdo. Y un poco la complejidad, ¿no? Que es el reto un poco de los que nos dedicamos a la parte de datos, que ya lo estamos viendo. También os animo a contactarnos si justamente estáis en esa fase de poder medir qué es lo que consume cada uno de los miembros de la comunidad energética, qué es lo que se genera, cómo se reparte y distribuye, porque digamos es el reto que ahora tenemos todas las empresas que nos dedicamos a los datos, pero vamos, posiblemente es una de las cosas que más hablaremos en el 2022 en Sí. estos webinars. Y me gustaría preguntarte ya un poco por último, porque no sé si lo sabéis, pero Life for Humanity también está trabajando mucho en proyectos en Latinoamérica y África, también así como en la Cañada Real, en Madrid. Tampoco se van siempre fuera, ¿no? Que a veces yo soy un poco crítico con esto de, sobre todo no con lo que hacéis vosotros, pero a veces Eugenio es como ha venido, ¿no? Oye, es que nosotros plantamos árboles en Madagascar, a veces decimos, oye, ¿y por qué no los plantas al lado de casa en vez de plantarlos en Madagascar, ¿no? Entonces, bueno, esto está Totalmente. bien porque vuestros proyectos están en Latinoamérica, África y Cañada Real, con lo cual yo creo que, vamos, os falta Asia, ¿no? Para hacer todo. Nada, bueno, es un poco que creo que es súper interesante los proyectos que lleváis ahí y bueno, por dar una pincelada de este tipo de acciones que nos parece muy interesante, sobre todo en la parte humanitaria, en la parte de sostenibilidad y en la parte de energía, o sea, abarca un poco todo. Eso es. Sí, al final nuestra misión, ¿no? Es garantizar una energía que sea local, accesible y sostenible, ¿no?
Entonces, empezamos trabajando en aquellos lugares donde la energía que utilizaban era el queroseno, como en el Amazonas, ¿no? Donde la gente no tiene electricidad y utiliza el queroseno para iluminar sus noches. Y el primer proyecto que hicimos fue esas lámparas solares, formando a emprendedores locales del Amazonas para poder distribuir estas lámparas solares y que pudiesen pagarlas los usuarios mes a mes, con lo que estaban gastándose en queroseno, un 30% menos, y así poder financiarles esta tecnología y el retorno de la inversión eran 3 meses. O sea que era blanco y en botella. Pero aún así hay muchas dificultades. Llevamos ya 4 años con ese proyecto en el Amazonas. Hay 17 mujeres multiplicadoras de luz, que son esas emprendedoras que están haciendo esa distribución de última milla, donde se han distribuido más de 7.000 lámparas solares, pero hay en el Amazonas brasileño hay 5 millones de personas que están sin electricidad y la iluminación pues es uno de sus escollos, ¿no? Con el queroseno, pero hay otros, ¿no? Que es la dependencia, por ejemplo, también de los combustibles fósiles para la movilidad o para la refrigeración de alimentos. Todas las escuelas funcionan con un motor de gasolina. Hay mucho que hacer en el Amazonas brasileño Ujú. y también empezamos por lo más grande y lo más fuerte, ¿no? Entonces hemos ido también yendo a otros lugares donde teníamos también capacidad de aprender, como en Madagascar, en Mozambique y en España, para luego cuando tengamos más expertise y más experiencia poder gestionar algo más a gran escala en Brasil. Y siempre tiene las tres componentes, ¿no? En el proyecto de Brasil, Madagascar y en España, la componente tecnológica, ¿no? De pues, una solución de energía solar con almacenamiento, porque estamos hablando de lugares en los que no hay respaldo de una red eléctrica. Luego, una solución financiera que nos permita echar para adelante ese gasto inicial y con los ahorros poder recuperar la inversión lo antes posible. Y luego está la parte social y formativa, ¿no? Que involucra a la comunidad para que sean ellos mismos los que hagan la instalación, la distribución y que gestionen ellos el propio modelo de distribución. Al final nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, no buscamos generar ningún tipo de lucro masivo por este tipo de sistemas, sino que intentamos que sea sostenible a nivel económico para nosotros, pero empoderar a las comunidades locales para que se gestionen y puedan ellos llevar esos pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos, ¿no? Que también se generan. Entonces, cuando hace ya un año y 3 meses, en la Cañada Real cortaron la luz, fue algo que nunca me imaginaba, ¿no? Que es, oye, pues en nuestro país, en España, gente que no tiene acceso a la electricidad, de la noche a la mañana, 7.000 personas que estaban sin luz, ¿no? Ujú. 7.000 Eh, en total. sí, sí, en la Cañada Real hay 7.000. A día de hoy ya el sector Pero civil que que queda tiene... empequeñecido con, porque claro, acabamos de venir de una cifra de 5 millones de personas en el Amazonas sin luz, que es prácticamente, bueno, creo que el área metropolitana de Madrid tendrá unos 6, o sea, prácticamente es como dejar a todo Madrid, pero claro, en Madrid no te imaginas que vaya a haber 7.000 personas sin acceso a Eso solo en energía. la Cañada, porque también estamos trabajando, todavía no lo tenemos publicado en nuestra web, pero lo adelanto. También hemos trabajado con otra comunidad similar a la Cañada Real, en España también, que está en Valencia, y es un centro de acogida de inmigrantes que no tienen un lugar a donde ir, y es la comunidad de la Casa Nueva, se llama. Y hay 50 personas sin acceso a la electricidad también que llevan ahí 20 años tirando de un motor de gasolina. Ujú. Entonces, pueden encender ese motor durante un par de horas al día y se dejan pues 300 euros al mes, ¿no? Entonces, les hemos puesto una instalación fotovoltaica, se la hemos financiado y les hemos dado el curso de formación para que uno de ellos, que es electricista, se forme en este sector y pueda mantener la instalación y pueda ampliarla en un futuro y también que se incorpore en el sector, ¿no? En vez de coger naranjas, pues que ponga paneles solares, ¿no? Para mejorar un Claro. poco su calidad de ingresos. Y esta instalación ya les permite ahorrar dinero desde el primer mes. En vez de 300 euros, están pagando 200 euros al mes para devolver ese préstamo y al cabo de 3 años ya tendrán esa disponibilidad energética totalmente gratuita, ¿no? O sea que cuando estamos hablando de zonas sin electricidad, donde tienen motores de gasolina, el retorno a la inversión es altísimo. Es muy alto, porque o sea, digo, es muy bajo en ese sentido de que en vez de ser 7 años son 3, pero que el retorno social y de impacto es grandioso porque antes tenían 2 horas de electricidad al día, ahora tienen 24.
y tienen que encender el motor los días de invierno, cuando vienen 2 o 3 días nublados, pues arrancan el motor un par de horas y se carga la batería. Entonces, el cambio que estamos viendo es muy, muy grande tanto en la Cañada Real como en la comunidad de Sagunto, y son sistemas bastante más potentes y sofisticados que los que estamos acostumbrados a trabajar en Brasil o en Mozambique, en Madagascar, donde se trabajan sistemas más básicos de corriente continua, donde se intenta reducir el coste al máximo porque son comunidades más con otra economía diferente, ¿no? Más de subsistencia. Sin embargo, aquí en España, que tenemos unas necesidades, ¿no? de estar conectados a Internet, de poder refrigerar alimentos, de poder lavar la ropa con una lavadora, etcétera, le estamos privando a miles de menores de edad en la Cañada Real y también en otros territorios de Extremadura, Andalucía y la costa valenciana de tener esa igualdad de oportunidades, ¿no? Porque al final esto también se trata de aprovechar esa tecnología para hacer una transición energética, porque también sea a intentar arreglar un poco el mundo en el camino, ¿no? Y intentar que esa desigualdad cada vez sea menor y que podamos llegar a un momento en la humanidad en el que podamos decir, da igual dónde hayas nacido, que has tenido las mismas oportunidades, independientemente de tu raza, de tu color de piel o de tu lugar de procedencia, has tenido unas oportunidades como humano para poder desarrollarte, educarte y tener una vida próspera y que puedas contribuir también a la inteligencia colectiva que es la humanidad, ¿no? Entonces, estamos desaprovechando, no somos conscientes de la cantidad de posible talento que estamos desaprovechando por no dar esa igualdad de oportunidades a esas personas y por hacer un cortijo de unos privilegiados que sí que tenemos la capacidad de educarnos. Y yo desde mi punto de vista, yo me siento una persona muy privilegiada y que intento compartir esa fortuna que he tenido, que no es una fortuna ganada, por así decirlo, sino que ha sido un poco aleatorio, ¿no? Haber nacido en este país, con esta familia, que me ha podido dar una educación. Y entonces, pues intento trasladar esa filosofía también al equipo y decir, oye, somos gente afortunada, tenemos que intentar eh, repartir esa fortuna de la mejor forma que podamos. Ujú. Pues está muy bien, es muy encomiable además que hagáis esta labor porque realmente la pobreza energética está afectando ya como a 4,5 millones de personas en nuestro país, es decir, no gente que no tiene luz, sino que ya tiene acceso para pagar la luz y para obtener energía. Esto debido a que los precios se van a incrementar, salvo que el sector general pues va a ir a peor, no tiene pintas de ir a mejor, con lo cual bueno, felicitarte, la verdad, Eugenio, por el trabajo, es encomiable. En ese sentido, es un ejemplo que dediques tiempo a eso. Y como nos quedamos sin tiempo, eso sí, por ser puntuales y respetuosos con las agendas de todos, pues nada, darte las gracias de nuevo por estar con nosotros en este espacio. Súper interesante, creo que seguiremos desarrollando y espero bueno, que a futuro también te tengamos en algún otro webinar para que nos puedas decir cómo avanzar los proyectos y bueno, muchísima suerte con todo lo que estáis haciendo, tanto en España como en el resto de países en los que estáis. Muchísimas gracias, Gerardo. Y ojalá que podamos trabajar juntos y empezar a analizar esos datos en esas comunidades energéticas pronto. Muy bien, seguro que sí. Y a todos ustedes, muchas gracias por asistir a este webinar. Esperamos que le haya sido de utilidad. Después le aparecerá una pequeña encuesta para valorar qué les ha parecido el webinar, así que les instamos a que la rellenen. Y sin más, muchísimas gracias por la asistencia y sigan ayudándonos a descarbonizar la energía. Un saludo y que pasen muy buena semana. Adiós a todos. Luego.